Bueno chicos, este vídeo lo he querido subir por dos cosas. Primero para corregir la pirámide de población que os mandé el lunes y luego también para daros unas directrices a seguir para este ejercicio que os he mandado el miércoles, esta comparación de pirámides de población. Con respecto a la corrección, supongo que si estáis aquí evidentemente es porque ya habéis hecho la pirámide y ya sabéis lo que es, un gráfico de barras que representa la estructura por edad y sexo de la población de un territorio y en un año determinado. En este caso yo os he pedido representar la pirámide de España en el año 1900 y el resultado que os ha tenido que dar es algo así, ¿vale? Con respecto al comentario, que yo creo que era lo complicado, ya os dice el libro que hay que seguir una serie de pautas, una observación general, un análisis de la composición por sexo, de la composición por edades y también analizar los entrantes y los salientes. Con respecto a lo que es el análisis por edades, os lo he querido hacer yo así con diferentes colores para visualizarlo un poquito mejor. La población joven sería toda esta sección en verde, que son los menores de 25 años. La población amarilla sería los menores de 65 años y luego estaría la población mayor, los mayores de 65, los que se han jubilado, y ancianas, si queríais especificar un poquito más, los mayores de 80. Bueno, en este caso yo creo que es evidente que el sector de la población más abundante es población joven, ¿vale? Luego, como sabéis, hay tres tipos de formas de pirámides. Podían ser pirámides progresivas, podían ser pirámides regresivas y también podían ser pirámides estancadas. Eso es bastante interesante porque en función de la forma que tenga la pirámide podemos saber de qué sociedad estamos hablando. Así, por ejemplo, en este tipo de modelo que tiene la base muy ancha y la cima muy puntiaguda, que sería el caso de esta que tenemos detrás, las poblaciones tienen una natalidad muy alta, pero la mortalidad también es muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que es la típica a día de hoy de poblaciones que a lo mejor se encuentran todavía en un estado de desarrollo muy bajito. Los países, por ejemplo, más pobres, donde las mujeres siguen teniendo muchísimos hijos, pero claro, donde la mortalidad también afecta muchísimo. Pero, por ejemplo, también es el modelo de población que tenía España en el año 1900, esto ya lo comentaremos después. Luego también hay otro modelo de pirámide que es esta, que es la que se llama estancada. En este modelo, como podéis observar, la base y el centro pues son más o menos del mismo tamaño, no son iguales, pero tampoco la diferencia es exagerada, y eso significa que son sociedades, sobre todo a día de hoy, en vías de desarrollo, es decir, que han controlado la natalidad en los últimos años y por lo tanto ya no nace tanta gente como antes, y que además han introducido medidas de higiene y de sanidad, con lo cual la población vive más tiempo. Y luego este tipo de pirámide, que es la que se conoce como en forma de vulva o regresiva, es más propia de sociedades más avanzadas en las que se han introducido ya medidas higiénicas y sanitarias. De ahí que los sectores de población más mayor, como veis las barras son más grandes, porque la gente vive durante más tiempo, la esperanza de vida es más alta, y por el contrario son sociedades que han reducido mucho su natalidad, el porcentaje de gente joven es más bajito. Bueno, una vez hemos analizado todo esto, ya hemos hecho esta observación general, pues había que sacar conclusiones para hacer el comentario de la pirámide. Fijaos en los porcentajes, en esa estructura, en el año de la pirámide, pues intentar explicar cuáles son las causas que explican este tipo de población. Entonces, ¿qué debía incluir este comentario que os he pedido? Pues debía incluir primero una explicación de lo que es el perfil progresivo, que ya lo hemos hecho, y explicar qué es el modelo a día de hoy de las poblaciones más pobres, pero también el modelo de España en el siglo XX. Y con respecto a la estructura por sexo, el comentario tiene que incluir que la población joven que se observa es abundante y evidentemente lógica para la época en la que estamos hablando. ¿Por qué? Pues habría que explicar que en España en esa época las familias tenían muchos hijos porque se trataba de una población mayoritariamente rural que entendía a los hijos como una inversión, ya que eran mano de obra para el campo, y que además cuidaban a los mayores en la ancianidad.
Y una cosa bastante interesante que hay en esta sección de la población es esta muesca de aquí. Aquí se ha producido pérdida de población, porque si no, ¿por qué esta diferencia entre barras? ¿Qué ocurrió aquí para que se produzca este escalón tan profundo? Bueno, pues ya sabemos que en el siglo XIX hubo una epidemia bastante famosa que fue de cólera. No sé si os acordáis del año 1885. ¿Cuántos años tendría en 1900 la gente que vivió la epidemia del 85? Bueno, pues esto es cuestión de matemáticas, tendría 15 años. Con lo cual ya sabemos por qué este escalón tan profundo. Aquí se perdió población a consecuencia de esa epidemia. Con respecto a la población adulta, en esta pirámide se refleja que es también abundante, pero ya observamos cómo se va estrechando al llegar a la cima de la pirámide, aunque aquí lo que más destaca es tanto entrante y saliente. Fijaos, mucho entrante y mucho saliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esa época la población se veía afectada continuamente por hambre y otras epidemias menores. No tenía por qué ser una epidemia tan gorda como el cólera. Pero ya hemos estudiado que las enfermedades eran muy frecuentes y eso ayuda a entender esas pérdidas de población. Y luego, con respecto a la población más mayor, que sería esta sección de aquí, está claro que la población mayor o anciana pues es minoritaria. Fijaos qué porcentaje tan pequeño relacionado con la base de la pirámide. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe que este porcentaje sea tan reducido? Pues evidentemente porque a principios del siglo XX en España las condiciones médicas y sanitarias no eran las que ahora, eran muchísimo más deficientes. De ahí que el porcentaje de mayores de 65 sea bastante reducido, pero es que ya si hablamos de los mayores de 80, es que no superaba esa franja de edad prácticamente nadie, ¿vale? Entonces, para interpretar pirámides de población correctamente, muchas veces necesitáis información sobre todo histórica que o no tenéis, por vuestra edad, que todavía no habéis dado todas las épocas de la historia en profundidad, o que si la hemos dado, pues tampoco os acordáis. Entonces, por eso también hacía este vídeo, para dar alguna que otra pista con respecto al ejercicio de hoy. Lo que quiero que hagáis es que comparéis la pirámide que tenéis hecha con esta, que es la del año 1975, para que veáis cómo evolucionó la población, que me expliquéis pues qué cambios observáis. Y ya os digo que os tenéis que fijar en varias cosas. Primero, sobre todo en la barra de porcentajes, para ver si se ha ganado en población y si se ha perdido. Por ejemplo, en la natalidad. En el año 1900 aquí nos están diciendo que casi un 6% de la población eran niños menores de 5 años. Y aquí, ¿cuánto? Yo ya estoy viendo que no llega al 5%, con lo cual de ahí ya podéis sacar un dato. También os tenéis que fijar en la gente mayor. Fijaos si hay más población, menos población, si hay más población, ¿por qué creéis que es? También relacionado con esto último, que me digáis en qué pirámide la esperanza de vida es más alta, por qué lo sabéis, etc. Luego lo último, que yo creo que es lo más complicado, es analizar las muescas. Entonces directamente os voy a decir lo que quiero. Quiero que me averigüéis cuántos años tenían en 1975 la población que vivió dos de los grandes conflictos y epidemias del siglo XX. El primero, la Guerra Civil Española, con respecto al conflicto militar del 36 al 39, y luego con respecto a la epidemia, la de 1918. ¿Para qué? Pues para que busquéis en qué barra se encuentra ese porcentaje que vivió esos sucesos, para que veáis si hay muesca o no hay muesca, y así ver cómo se refleja en la pirámide de población. Bueno, me he molestado en hacer este vídeo porque yo creo que es un poco complicado y necesitaríais un pelín más de ayuda. Si algo no ha quedado claro o si necesitáis más información, vosotros me lo decís, y si tengo que hacer otro vídeo, a mí no me importa repetirlo.